Hola epicentristas, bienvenidos a nuestra edición número 68. Y ya de fondo observamos imágenes gracias al canal de Rafael Ochoa Candia que corresponden a la laguna escondida Hinchu Muruni, que se encuentra en Pongo, a 45 minutos de la ciudad de La Paz, al inicio del camino a Yungas y bajando por la cumbre. Este lugar, que además es muy codiciado por las truchas que hay en ese sector, tiene esta hermosa laguna en una colina y que solo está habilitada fines de semana y feriados, de 8 a 5 de la tarde. Hinchu Muruni forma parte del Parque Nacional Cotapata y en aymara significa oreja cortada. Desde esta laguna incluso se puede ver el camino a Yungas. La laguna escondida Hinchu Muruni, en Pongo. Hola epicentristas, bienvenidos a nuestra edición número 68. Y hoy hemos denominado nuestro programa de hoy Ítems Fantasmas, solo en Santa Cruz. Y es el tema que vamos a comenzar a desarrollar en los próximos minutos a propósito de lo que toda Bolivia está comentando. Pero antes de hacerlo, como siempre, pues saludamos a nuestros nuevos suscriptores. Mandamos un saludo a Ken Brian Capiona, Andrés Ando y Jesús Chanini. Bienvenidos a Epicentro y a formar parte de este nuestro espacio donde ustedes ya saben, comentamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Bien, y vámonos entonces a el primer tema propuesto a propósito del programa de hoy. Este caso ha surgido como una denuncia, ¿no? Y miren qué interesante es la peculiaridad de este tema porque surge a propósito de un problema familiar. Un problema familiar entre dos protagonistas que lo tienes ahí en pantalla y precisamente en torno a la denuncia de la ex esposa es que conocemos este tema que se conocen en este instante como los 800 ítems fantasmas que estarían investigándose a propósito de la alcaldía de Santa Cruz, del gobierno municipal de Santa Cruz. Ahora, el masismo que está en el gobierno nacional, ¿no? Está en el poder, lo convierte este tema en un problema de Estado. ¿Qué quiere decir que lo convierte en un problema de Estado? Porque parece que existe un afán de vincular este caso con algunas acciones que se desarrollaron desde Santa Cruz, por ejemplo, como el último paro nacional, que sabemos que no fue así y que solo se desarrolló con mucho éxito en Santa Cruz, y por supuesto, la vinculación que quiere también el masismo es con relación al supuesto caso golpe de Estado y su financiamiento. Este afán del masismo que está en el poder del gobierno nacional en esta época, ¿no? Apuntaría en todo caso a que precisamente todos los ojos se centren en Santa Cruz y pareciera que están preparando un terreno parecido a lo del caso Terrorismo 3. ¿Qué estamos queriendo decir? Por si acaso, no estamos pretendiendo desvirtuar o plantear que está mal que se haga la investigación. Por supuesto que tiene que hacerse la investigación, pero más allá de los detalles que han comenzado ya a surgir a propósito del caso, ¿no? Porque ya se habla, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz el actual alcalde de Santa Cruz ha salido al frente y ha planteado que no son solo 800, sino serían 1000 ítems fantasmas, ¿no? Pero reitero, no solamente habría que vincular el tema con un caso especialmente ligado al entorno cruceño, porque si existiese una real, digamos, ¿no? y auténtica voluntad por investigar, por escarbar la cantidad de corrupción que existe en Bolivia, no solo habría que hacerlo en Santa Cruz y de repente no solo en la alcaldía, sino también habría que ver el resto del país. Con el mismo énfasis con el que se está intentando hacer, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, ahora, hoy por hoy, e incluso ampliar la mirada al aparato estatal en pleno. Y solo voy a dar un apunte a propósito de lo que estoy planteando. En muchas entidades públicas bolivianas
existe la figura de lo que se conoce como la comisión permanente. ¿Qué es la comisión permanente? Resultan siendo ya no ítems fantasmas, resultan siendo como zombies, ítems zombies podríamos llamarlo. Más o menos de qué se trata, cuál es la figura. Tú eres contratado por una entidad pública del Estado, ¿no? Ya sea, llámese alcaldía, gobernación o cualquier entidad del Estado que tú quieras. Tienes una muy buena muñeca, muy buena influencia, y lo que se hace es que desde el área de recursos humanos, ¿no? Se te brinda a ti como profesional o como parte del equipo de la entidad de la que se trate, una comisión permanente. ¿Qué se trata de comisión permanente? Que tú no necesitas marcar tarjeta, por ejemplo. No necesitas marcar tarjeta. Y puedes estar ausente todo el tiempo que dure tu desempeño de labor. Pero sí puedes ir directamente a recoger tu cheque, si es que te entregan tu cheque, ¿no? Tu salario en cheque. Y si no, directamente vas a cobrar. Pero sí apareces y figuras como parte del personal. Entonces, reitero, ¿no? Si existiese esa voluntad amplia, podríamos ampliar nuestra mirada a este tipo de casos y este tipo de situaciones que pasan y ocurren en Bolivia. Con el caso de los ítems fantasmas, lo que además observo es que existe una continua y permanente estigmatización a lo cruceño, que deberíamos evitar como sociedad, porque hoy por hoy es imposible pensar en Bolivia si no consideramos el peso que tiene Santa Cruz en el hoy por hoy de lo que significa Bolivia. Y solamente voy a comentar algunos antecedentes a propósito de este último comentario. En una nota del deber que tú puedes revisar y que por supuesto están en las fuentes, como siempre agregamos en la parte inicial del video, que están disponibles, existe una nota y dice hacia la letra. El PIB cruceño, el Producto Interno Bruto cruceño, crece al doble o crece el doble que el resto del país. Santa Cruz aportaría el 30% del Producto Interno Bruto Nacional y generaría hasta el 78% de los alimentos que se consumen en toda Bolivia. Ese es un dato muy, muy importante. Reitero, la fuente está ahí, la puedes tú consultar si gustas, y es el Instituto Boliviano de Comercio quien brinda esta información. Entonces, hoy por hoy es imposible pensar en lo que es Bolivia en estos días si no consideramos la importancia y el peso específico, sobre todo en lo económico que tiene Santa Cruz. Tiene el poder económico a nivel Bolivia. Incluso resalta la nota en estos datos que la región, ¿no? El Producto Interno Bruto llegó al 4.4, mientras que a nivel nacional solo llegó al 2.2%, por ejemplo, el año 2019. Y datos como estos, pues, nos hacen repensar la importancia que deberíamos darle a Santa Cruz hoy por hoy como una región importantísima que está asociada con el crecimiento boliviano. Reitero, el caso de los ítems fantasmas seguramente se va a investigar. Esperemos que los resultados de la investigación sean los óptimos, que no exista una manipulación de fondo como ya estamos acostumbrados a ver en otros casos, y como sabemos, por ejemplo, que también el masismo ha sido responsable de casos tan graves para manipular la información, para manipular la justicia y para manipular los resultados de esa información, como ha sido el bullado caso terrorismo, ¿no? Entonces esperemos que, reitero, este nuevo caso denominado ítems fantasmas no se convierta en un caso terrorismo 3. Otro de los temas que hemos conocido con absoluta preocupación en estas últimas horas es el que ya tienes tú aquí en pantalla y estamos observando a propósito de la muerte de un subteniente en Sanandita, ¿no? La escuela de Cóndores. Es el subteniente Nicolás Flores, quien perdió la vida, según la denuncia conocida a propósito de la escuela de Cóndores que se encuentra en Tarija. Según lo que conocemos y la nota que sale en página 7, el oficial, este subteniente, habría muerto, según la versión que manejan desde el Ministerio de Defensa,
habría muerto por un ataque cardíaco. ¿Y por qué llama mucho la atención? Y yo he decidido incluirlo como un tema relevante en esta semana, porque me hace memoria, ¿no? Me hace recuerdo a un caso muy parecido que nosotros vimos cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo. El caso Poma, el caso del subteniente Poma, que en las mismas circunstancias, en el mismo lugar, estamos hablando de la misma escuela de cóndores, perdió la vida. ¿Mm? Perdió la vida y la Defensoría del Pueblo en ese entonces, a la cabeza del finado y recordado Rolando Villena, pues se desarrolló un informe a propósito de eso, un informe defensorial que constató el abuso del que fue víctima el subteniente Poma. A mí me da mucha pena, pero además, reitero, me hace pensar que este caso ojalá no sea parecido a lo que ocurrió entonces con el subteniente Poma, porque estaríamos hablando de que otra vez, otra vez estamos hablando de casos de vulneración dentro de una entidad militar. Y por supuesto, la justicia militar tendrá que decir algo. El Ministerio de Defensa ya ha salido a propósito de esto y también ha manifestado que va a poner todos sus buenos oficios para aquello. Pero pensamos también, pienso en realidad, ¿no? Pienso que es la Defensoría del Pueblo quien debería ya de oficio comenzar a desarrollar un informe a propósito de la muerte de el subteniente Nicolás Flores, que habría perdido, según esta versión, su vida por un ataque cardíaco. Cosa que es poco creíble, ¿no? En una entidad militar y con los antecedentes que nosotros ya conocemos a propósito de San Andite y la Escuela de Cóndores, sabemos que este tipo de situaciones se están reiterando en Bolivia. Esperemos que exista un informe a propósito de aquello y que se logre dar con los responsables. Y ahora vamos al sector más esperado del programa, las caricaturas. En imágenes observamos el arte de Abel Belido Córdoba a propósito de Asana, que por decisión del gobierno ya no existe y que sin duda ha develado el escaso control que había en esta entidad responsable de los aeropuertos en Bolivia. El protagonista es precisamente el ministro Montaño de Obras Públicas, que ha decidido terminar con Asana y dar origen a una nueva empresa boliviana responsable del tema de los aeropuertos en Bolivia. Esta otra caricatura, que también corresponde a Abel Belido Córdoba, tiene una protagonista que sale de una celda. Es Gabriela Zapata, que también ha estado en el ojo de la esfera pública esta última semana, a propósito de su solicitud rápidamente aceptada para contar con arresto domiciliario. Luego de estar casi 6 años en la cárcel, ahora Gabriela Zapata tiene arresto domiciliario. Y es así como lo muestra el arte de Abecor. Una alfombra, ¿no? Que parece llena de dólares. Y Gabriela Zapata, muy elegante, sale de la celda rumbo a su arresto domiciliario. Este otro arte, que también corresponde a Abel Belido Córdoba, hace referencia al tema de nuestro programa de hoy, los 800 ítems fantasmas. La denuncia que hoy por hoy se ha conocido en el caso de Santa Cruz y que tenemos ahí abajo, si ustedes observan con detalle, es la justicia que está intentando develar a estos fantasmas, pero está toda acongojada y además es muy pequeña frente al monstruo que sería este caso. Y finalizamos con esta otra caricatura que sale en El Deber, a propósito también del caso ítems fantasmas, ¿no? Es el escudo de Santa Cruz, repleto de fantasmas. Así lo ve El Deber, a propósito de este caso
que ha llamado la atención nacional. Y así llegamos al final de nuestra edición número 68. Estaremos en una semana revisando la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Hasta pronto.